Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte de programa. Le queremos dar la bienvenida a nuestra gente querida que nos acompaña como siempre a través de nuestros medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana. Igualmente vamos al aire a través de nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, acá en los Estados Unidos, y por supuesto con nuestra gente de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente también enviamos un fuerte abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Muy bien. Pues hemos tenido una primera tanda, un primer bloque de programa, nuestra edición número 647, bien intenso. Tanto así que yo, que siempre permito que ustedes compartan con nosotros sus opiniones, no he leído ni una sola. Así que les prometí que arrancando la segunda parte las iba a leer. Para los que se están incorporando en este preciso momento, veo que Milwan Tosta está con nosotros y otros tantos que por supuesto siempre nos acompañan. Hemos estado hablando, y voy a buscar mis anotaciones, sobre las consecuencias que ha dejado el chavismo en estos 19 años de poder. Y ahora, lo que es más irónico es que ese mismo chavismo ha ido saliendo poco a poco de Venezuela, tratando de limpiarse la cara con una especie de arrepentimiento, buscando asilo, protección internacional en esos países que siempre criticaron, en los Estados Unidos, en Colombia, en España, entre otros. Bien, comentarios por acá. Veo que Milton Valderrama está con nosotros, nos envía bendiciones y abrazos y saludos. Pedro Fernández también, Rider Ferreira, bueno, muchísima gente querida. Voy directo a los comentarios. Justamente, bueno, Mónica nos dice lo que ocurre en Brasil, ojalá se decida lo de Lula. Ya vamos a hablar lo de Lula, muy pendientes, porque todo parece indicar, al menos hasta el cierre de la edición, que Lula da Silva va a ir finalmente a la cárcel a pagar 12 años y un mes. Y eso va a determinarse, Dios mediante, el día de hoy. Hasta el momento la votación va 3-1 en contra del expresidente Carioca. Ya lo vamos a hablar, Mónica, te prometo que tenemos ya algo preparado justamente para abordar el tema brasileño. A ver, ¿qué más tenemos por acá? María Teresa Benítez dice, bellísima, me sacó las lágrimas, mi Simón Díaz, refiriéndose a una canción poco más temprano que colocamos antes de salir al aire en nuestras emisoras, sin duda alguna. Además, fue una petición, creo que fue de Andrés, que no, justamente ayer me escribió y me dijo, bueno, ¿por qué no pones la canción al principio del programa? Bueno, cumpliendo su recomendación y la de ustedes también, cuando quieran que coloque alguna pieza para arrancar o en el medio, intermedio del programa, en el interludio, como decimos los músicos, pues serán bienvenidas esas observaciones. Tito Losef nos acompaña como siempre, dice, ¿qué opina sobre la unión de Antonio Ledesma con Borges, Vecchio y Florido? Bueno, creo que hay jugadas políticas en torno a la unidad, pero más allá de la unidad, en torno a lo que pueda significar una visión de bloque de cara a la comunidad internacional que lo está pidiendo a gritos. La veo con desconfianza. El estado de partidos, como lo ha dicho tantas veces José Alberto Gil, Humberto González, Alberto Franceschi, es de facto gobierno en Venezuela. Y ese estado de partidos, lamentándolo mucho, permea la inmensa mayoría de los políticos del país. A ver, continúa Emerson, por ahí nos dice excelente trabajo, gracias Emerson, un abrazo. Marcela Cristina Saavedra nos saluda también especialmente, Vladimir, gracias, igual para ti. Hablando, bueno, los habla hispanos como guerreros, nos adaptamos y luchamos, así es. Berta nos dice, hablando del tema de lo que ocurrió, porque además estuvimos refiriéndonos a lo del 11 de abril del 2002, Berta María Araujo nos dice que, bueno, ella considera que eso fue un autogolpe, como en Turquía sirve para saber quién está con el gobierno y quién no. Así se limpian las personas indeseables. Arsenia Prieto, refiriéndose al tema, también dice, yo siempre he creído que fue golpe, eso lo hizo Chávez, que no fue, me imagino, golpe, eso es lo que hizo Chávez para saber quiénes eran los militares que no estaban con él, y así fue, apoderándose de todo. Mi queridísima Zuli Quiñones, que está por allí callada, esperamos que también nos comparta su opinión, está con nosotros. Judith Coromoto, como siempre, desde Holanda, nos dice, yo siempre he pensado que eso fue un autogolpe. Raquel dice, bueno,
bueno, que se recuerda muy bien de lo que ocurrió en esa oportunidad, fue muy terrible, existen muy buenas fotos. Arsene dice, eso fue un autogolpe, pues Chávez quería saber justamente qué militares estaban con él. Tito nos dice, quiero dar mi opinión, pero no solo sobre los hechos del año 2002, sino el del 2014. Lo que me llama más la atención fue lo que dijo Iván Carratú, el vicealmirante Iván Carratú, que tenemos la deuda para entrevistarlo, y es lo siguiente, dice textualmente, yo fui en busca de 14 venezolanos entre civiles y políticos, entre ellos un representante de la Iglesia Católica, para crear un gobierno de transición. La mayoría no querían, por miedo a que Venezuela pasara pues a un pinochetismo, y algunos políticos no querían apoyar sin antes ser presidentes. Juan Carlos Rodríguez Morales, un abrazo para ti, dice, hasta la vida perdió Franklin Brito, sos correcto, un agricultor que hizo huelga de hambre porque Chávez le quitó la finca, buen punto, no lo tenía acá incluido. Juan, gracias por tu aporte. Pedro nos dice justamente, el 11 de abril del 2002 fue un vacío de poder con destitución presidencial, en la cual aceptó Hugo Chávez, y que por cobardía de los militares y el alto mando tuvieron que revertir al ver que estaban matando venezolanos en las calles de todas las capitales de Caracas. Fue el mejor momento que se pudo fraguar para sacar a Chávez del poder y no se cristalizó por falta de unidad de los venezolanos. Fue el peor momento del gobierno de Hugo Chávez y nos dimos cuenta que no había orden de la oposición para gobernar y se adelantaron a promulgar el odio con disfraz de ley. Gracias, como siempre, Pedro, por tu aporte. Raquel nos dice, ojalá hubiese sido pinochetista. Miren a Chile lo que ha llegado a ser. Hubo muertes, pero en Venezuela también, y peor. Omar Faed también dice, necesitamos un Pinochet. Bueno, opiniones que además se destacan a partir de la profunda crisis que se vive en Venezuela. Arsenia dice, asimismo nos dejaron sin nada, nos robaron todo y están todo en la quiebra, pues de lo peor que hay. Y pues ustedes la conocen, Agroisleña, a Finca y 5 compañías más, son unos asesinos y tendrán que pagar esos crímenes. Amigo, estás hablando lo que es, nosotros lo vivimos y no se lo deseo a nadie. Murieron muchos socios por esos comunistas. Arsenia Prieto, yo se los comentaba, una de las propietarias de la famosísima Finca Agroisleña. Bueno, Omar dice, pues también tendrá que pagar, refiriéndose, asumo yo, que a Luis Ortega Díaz. Daniela Padrón Amaré, un abrazo especial para mi queridísima Daniela, que nos acompaña desde Canadá. Un honor tenerte, además, gran colega, gran periodista. Nos dice, tienen que pagar, incluyendo Luis Ortega Díaz, fueron cómplices. Cristina Niklas, Gabriel Lorenz, también un abrazo para ti. Omar dice, tiene 148 apartamentos en Dubái. Me gustaría, Omar, que me digas a quién te refieres, porque como fue el primer bloque, pues ya seguramente perdí la pista. Ángel Guerrera, nos dice, nos envía saludos y dice, yo particularmente no creo en Luis Ortega Díaz, ella es tan culpable como todos ellos, no creo en chavistas arrepentidos, mientras que Pedro Fernández nos dice, Luis Ortega Díaz hace maromas para ocultar todo lo malo que hizo porque sabe cuál es el destino, los chavistas, es una traicionera del chavismo que quiere permanecer en libertad cuando todos comiencen a caer presos. Fíjate, Pedro, que aquí hay algo interesante en tu comentario. Esto no es la primera vez, esto ha ocurrido en las grandes caídas de los regímenes en el mundo. Hay la posibilidad de comprar tu derecho a ser testigo protegido. A mi juicio, es lo que ha procurado Luis Ortega Díaz. Siempre que lo que hay en el papel tenga un valor fundamental, intercambiable, como para quitarle la responsabilidad que está sobre sus hombros, bueno, por mi lado yo diría, pues en función al beneficio de la mayor cantidad de personas, valdría la pena pensar en una negociación. Pero si no, pues entonces no tendría ningún sentido, solo sería alargar algo que en definitiva va a terminar detrás de un juicio penal, probablemente internacional. Gladys Muirat, como siempre, nos acompaña, nos envía saludos y dice, totalmente de acuerdo contigo, estos personajes oscuros deben pagar por sus crímenes. Omar dice, justamente yo no perdono a ninguno de estos chavistas, tengo 17 años sin ver a mis padres. Raquel nos dice, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué no hacerle la vida imposible? Creo que está ocurriendo, Raquel. Poco a poco, algunos están en contra de escrachar a estos individuos que están en el exterior, pero
no están tranquilos, se están viendo en cada esquina con un venezolano, ya es tan difícil poder sortear algún connacional, es prácticamente imposible. Así que no te creas, las cosas tampoco se les están poniendo tan sencillas. Fíjate lo que está ocurriendo acá en Estados Unidos. Hay ya leyes concretas que se están promulgando en los principales estados en los Estados Unidos para penalizar con cárcel a estos individuos, a sus familiares. Más allá del prohibirles la entrada y congelarles bienes, es ni siquiera poder hacer negocios con el régimen venezolano. Tito dice justamente sobre el año 2002. Recuerdo cuando vi caer manifestantes, yo tenía 13 años y nunca olvido a un joven con nuestra bandera en el pecho tratando de detener la hemorragia producto de un tiro en el área pectoral. Es inaceptable volver al sistema de estado de partidos de la Cuarta República, pues que gangrenó al estado de partido único. En la Quinta República, muy buen punto. Todos son responsables de lo que estamos sufriendo. Mientras tanto, Pedro Fernández nos dice, refiriéndose a Jorge Rodríguez, que es el monstruo actor intelectual que ha fraguado los delitos más brutales contra la tradición republicana en nuestra nación. Nos lo comenta Pedro. Arturo Rojas dice, justamente tienes toda la razón, no olvidar y justicia. Lina Escobar por allí con nosotros. Mónica Salazar, la Corte Penal Internacional debe juzgar a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Rafael Caldera es culpable por haber indultado a Chávez. Nino Barete, Víctor Nino Barete, un gran hermano, amigo, músico que nos acompaña, si mal no recuerdo, desde Cozumel en México, nos está escuchando. Raquel desde Australia también nos dice, pero es como si se hubiese arrepentido Hitler, tal cual, es decir, tienes que pagar. No hay más nada que hacer. Pedro nos dice, muy dolorosa la situación actual de Venezuela, pero estamos obligados a volver a nacer. Mientras que Elías Prato, que ya se incorpora, dice, insisto, debe instaurarse la pena capital para los delitos de corrupción y lesa humanidad cuando se refunde nuestro país, Venezuela. Bueno, tendrá que, Elías, pasar mucho tiempo, muchísimos años, para poder instaurar un tipo de pena de esta categoría, porque parte de la refundación implica el reconstruir incluso el sistema judicial y penal venezolano, que eso tardará muchísimo tiempo. Lina Escobar también nos escribe por allí. Omar Fajet nos dice justamente, no creo en cortes penales ni en países que dicen querer ayudarnos y mucho menos en líderes opositores amañados. Necesitamos un nuevo liderazgo con mano dura contra todos estos chavistas. Judith nos dice, bueno, nos reporta problemas con el audio. Susi Romero nos dice justamente, el asesino Richard Peña Alber pidiendo asilo en España, tal cual era lo que estábamos comentando en el primer bloque de programa. Pedro nos dice, los chavistas que están en Venezuela pueden caer en la toma de gobierno por un frente internacional de rescate nacional y restauración de la democracia hemisférica, fuerzas militares, y los que salieron serán enjuiciados porque sus delitos no prescribirán. Mientras tanto, Arsenia Freto dice, finca no, negocios de venta correcto de todo para la agricultura y fábricas para fabricar todo para el ramo de la agricultura. Rafael Vargas Velázquez nos envía saludos y dice, mi opinión sobre los militares venezolanos es que en su mayoría están adoctrinados para maltratar a los venezolanos y a todo el que se le atraviese en el camino. Te humillan y te hacen de todo. Eso es otra realidad que se vive en los cuarteles y fuera de ellos en Venezuela. Mónica Salazar dice, el ministro Rosa Weber negó el habeas corpus a Lula. Si nadie pide vista del expresidente, o mejor dicho, el expresidente puede ir preso cuando termine la segunda instancia. Eso es correcto. Y Ángel Guerrera, y con esto vamos ya a continuar con las noticias que tenemos para el día de hoy, nos dice, nosotros los que vivimos en Venezuela estamos muertos en vida. Todos los días nos levantamos con angustias, pero allí seguimos en la lucha. Todos los chavistas deben pagar. Venezuela va a renacer de nuevo. Gracias por tu comentario, muy valioso, muy sentido, además entender la realidad que se vive en Venezuela. Y justamente, ahora hablando del exilio, quiero hacer un anuncio de una actividad para los que viven en la Florida Central o para los que me siguen. Vamos a transmitirlo en vivo, muy parecido a lo que ocurrió en aquel evento junto a Sergio Novelli y Noé Perní, el cual tuve la oportunidad de ser ponente. Pues la gente de venezolanos en Orlando
nos manda la siguiente información. En el ánimo de continuar orientando a nuestra comunidad venezolana en el exterior, Venezolanos en Orlando, o VEO, presenta esta interesante conferencia como una iniciativa hacia futuras actividades a realizar en relación a las posibles soluciones y escenarios políticos para así entender la crisis en Venezuela. El invitado especial va a ser Alberto Franceschi, que seguramente ustedes lo conocen, y el moderador, su servidor, Vladimir Kislinger. La fecha, sábado 14 de abril del 2018, es decir, ¿qué será? En 2 semanas. Semana y media, a las 2 de la tarde en la biblioteca de la Universidad Ana G. Méndez, acá en la Florida Central. La dirección para los que viven en Florida, 5601 South Semoran Boulevard, Orlando, Florida, 32822. La entrada es totalmente gratuita, así que pues aprovechen porque los cupos son limitados. Pueden buscar la información en Venezolanos en Orlando a través de Instagram. Estaremos recolectando comida, medicinas y artículos de aseo personal para enviarlos a Venezuela. Ya saben, crisis política y salida cívico-militar. Allí estará Alberto Franceschi, le estaré acompañando. Para mí será un honor estar en una segunda oportunidad con Alberto, el reconocido político venezolano de centro derechista y miembro fundador del Movimiento Ciudadanos por la República Constitucional, capítulo Venezuela. Va a estar allí y voy a estarle acompañando como moderador. A ver, continúo por acá. Creo que Zuli nos escribió. Me permiten un segundo que retomo la transmisión para continuar con el resto de las notas. Aquí está. Y me disculpan. Bueno, fíjense, José Silva Ramírez, como siempre, nos saluda desde Canadá. Zuli nos dice: último minuto, debido a tantas acusaciones que presenta Maduro, abogados han solicitado que se declare nula la candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. José Silva dice justamente sábado 14 de abril. Muy bueno, así es, José. Voy a transmitirlo en vivo como lo hicimos la otra vez y me disculpan un segundito. Necesito un poco de agua para continuar hablando. Y bueno, nada, pues estaremos allí en vivo junto a Alberto Franceschi hablando del tema Venezuela. Yo estaré acompañándole como moderador. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Bien, cosas que están pasando en nuestro continente y que vale la pena traerlo también a colación. Pues hay algo muy interesante que está ocurriendo entre Estados Unidos y Bolivia, si se quiere, y es que hay una ley que no sé si la conocen, que se llama la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura. Escuchen bien esta ley porque puede funcionar también, puede aplicar para países como el de Venezuela, el de Colombia. Ley de Protección para las Víctimas de Tortura. Bueno, es una de las 2 únicas leyes de ámbito extraterritorial en los Estados Unidos que autoriza a este país a celebrar casos de violaciones a derechos humanos en tribunales federales. De hecho, ya hay un precedente. El primer expresidente latinoamericano acaba de ser condenado, en este caso un juicio civil, a pagar $10 millones de indemnización a las familias, y se trata del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada por aquella masacre de octubre del 2013. También ha sido inculpado y condenado el exministro de la Defensa Carlos Sánchez Berzaín por estas ejecuciones extrajudiciales a indígenas en Bolivia. Pues es el primer, como les decía, el primer presidente latinoamericano en ir a juicio, y la condena, en este caso, las consecuencias van directamente a que debe pagar $10 millones de indemnización a las víctimas. Bien, un punto muy rápido para entrar a Brasil, y sé que Zuli ha estado muy pendiente, todos han estado muy pendientes, y sí. El día de hoy, recuerden que los que me están escuchando en diferido, este programa está saliendo en vivo en la tarde del miércoles 4 de abril del 2018. Importantísimo hacer esta acotación. Al momento, y acá tengo otro, se acaba de refrescar la nota, la justicia de Brasil define sobre la libertad de Lula. La votación está 4-1, hace apenas 10 minutos estaba 3-1, ahora está 4-1 en contra del expresidente. Y es que el Supremo Tribunal Federal inició hoy una sesión clave para el futuro del expresidente, en la que decidirá
si irá a prisión por corrupción o podrá seguir apelando en libertad. Esta nota de Infobae de América, de Argentina, nos dice que bajo un amplio despliegue policial y de seguridad, los 11 magistrados que deciden la suerte de Lula da Silva comenzaron a votar en el Supremo Tribunal Federal. Hasta el momento votaron jueces como Edson Fachin y Alexandre de Moraes en contra de Lula, Guilmar Méndez a favor. Fachin, instructor del caso Petrobras, afirmó hoy que el eventual encarcelamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión, no supondría ninguna ilegalidad. Fíjense cosas interesantes con respecto a este tema, porque ya no nos queda más que un par de minutos para terminar el programa de hoy. Hay protestas en buena parte de Brasil y estas protestas se han iniciado para pedir que el Tribunal Federal brasileño reitere la condena, mejor dicho, a Luis Ignacio Lula da Silva a 12 años y un mes de cárcel. No solo esto, sino además el propio ejército de Brasil ha pedido también, y por acá tengo la nota, si es que no se me fue, la nota que nos habla justamente de este tema. El jefe del ejército brasileño dijo repudiar la impunidad en la víspera de la decisión sobre Lula. Es decir, tienes a los militares, tienes a la sociedad civil pidiendo justicia. Esa misma justicia que pedimos nosotros para todos aquellos corruptos que se han aprovechado de nuestros países, independientemente de sea cual sea, para destruirnos como sociedad, para dejarnos como una especie de cascarón vacío. Pero bueno, ya ahora sí nos toca hacer punto final, lamentándolo mucho, se ha ido muy rápido el día de hoy en América es Noticia, nuestra edición número 647, por ahí Fernando Palermo nos envía saludos, Pedro nos dice, te pregunto Vladimir, por el antejuicio de mérito solicitado por Luis Ortega desde el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, el exilio en instalaciones del Congreso colombiano, ¿qué valor puede tener internacionalmente? Bueno, debo ser muy sincero contigo, Pedro, ninguno. Es decir, el valor que tiene es básicamente político, aunque según José Alberto Gil, mi gran amigo y colega, en este caso es político, para él ni siquiera tiene un valor político. Para mí sí lo tiene. Yo creo que además puede servir como base para todo el enjuiciamiento que vendrá a posteriori a este grupo de individuos, sirve para el expediente que algún momento tocará desempolvar y ya presentarlo ante los tribunales que correspondan. Pero bueno, por lo pronto ahora sí me toca despedir. Gracias por acompañarnos. A ver, Tito nos dice rápidamente, muy bien hecho, será ejemplo para los venezolanos, nos dice Raquel. Tito nos dice que buena noticia, soy seguidor de Alberto Franceschi, gracias a él conocí la propuesta de libertad política colectiva y separación de poderes y que intento aprender. Saludos, gracias Vladimir, como siempre, excelente programa, nos dice Judith Coromoto Carmona. Gracias a ustedes, les espero mañana. Es el último día de esta semana en el que tendremos la oportunidad de encontrarnos y analizar lo que ocurre y acontece en nuestro continente americano. Luego nos tomamos un descanso como de costumbre. El lunes regresamos. El mismo lunes en la noche vamos probablemente al aire con una actividad especial en Tertulia Cuatro Gatos, donde vamos a hablar de la importancia de nuestra comunidad latinoamericana. Espero, por ejemplo, que Lina, que está por allí conectada, me acompañe en Tertulia Cuatro Gatos Sociola. Será para mí un inmenso placer compartir con la gente de Tertulia y sobre todo, sí, Lina Escobar me acompaña en esa edición. Eso será el día lunes. El día sábado también estaremos con Alberto Franceschi. Probablemente el lunes, a ver, que será 16 y martes 17, también estaré en Miami en unos cuantos programas que no les voy a anunciar todavía, se los anunciaré cuando corresponde. Y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.